Y ahora saludo con mucho gusto a Hugo Casanova Cardiel. Él es investigador titular del Instituto de Investigaciones sobre la Universidad y la Educación de la UNAM, que nos va a platicar sobre todo de las intenciones de la CENTE, del sindicato y también de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación, pues para derogar esta reforma educativa que ellos siempre se han mostrado inconformes. Muy buenas noches, profesor, ¿cómo está usted? Sí, buenas noches, Blanca. En primer lugar, muchas gracias por la convocatoria para participar en su programa. En efecto, pues tenemos un problema crucial para la nación. De ninguna manera podemos reducirlo a un problema que se acota a dos actores políticos que podrían ser el gobierno federal y la coordinadora o el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación, sino que el problema educativo que hoy se vive es un problema que nos atañe a todos en este país. Es un problema que tiene varias dimensiones. Yo de entrada pensaría por lo menos en dos grandes dimensiones. Una estructural, la que estamos viviendo en estos momentos, en la cual vemos una enorme movilización de los profesores, una enorme efervescencia social. Y por otro lado, una dimensión estructural en la cual tenemos casi 4 años de tratamiento político de la educación que ha resultado infructuoso. Y si nos vamos a una dimensión más amplia de la estructura, tenemos un problema muy serio de la educación en este país. Y este problema, Blanca, no le atañe solamente a un sector de la sociedad. Ese problema nos atañe como mexicanos y tiene mucho que ver con el futuro de la nación. La educación construye presente, pero sobre todo perfila futuro. Total. Y en esta medida es que el problema tiene una dimensión muy grave. Doctor, preguntarle, hay pues voces incluso ya en la Cámara de Diputados que empiezan a hacer suyas estas demandas de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación y también del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación, y ellos argumentan que sí podría haber modificaciones a la reforma educativa, pero no la derogación de esta. El Partido de Acción Nacional en Diputados pues dijo que no, que aquí el problema es que el gobierno federal y el gobierno estatal, sobre todo de Oaxaca, pues no ha sabido aplicar esta reforma educativa, pero que la reforma educativa es buena. ¿Usted qué opina? Mire, una democracia que se precia de serlo tiene mecanismos para corregir sus leyes y para corregir decisiones equivocadas. Desde mi punto de vista, lo que se llamó como reforma educativa y que incluyó la reforma a artículos del texto constitucional, tiene serias deficiencias y es muy importante repensarlas. No es posible que unos cuantos definan o decidan sobre cuestiones medulares para el país. Desde mi punto de vista, como estudioso de la educación, es necesario que las políticas gubernamentales de este país pasen a convertirse en políticas públicas. Esto quiere decir, Blanca, que podamos participar en su confección y no como hasta ahora, que son producto de las decisiones de iluminados que han llegado al poder y que sienten que se sacaron la lotería y que pueden decidir lo que quieran sobre nuestro país. En una sociedad que se precia de serlo, los ciudadanos tenemos un peso importante y por tanto la reforma legislativa que se llevó a cabo sobre la educación es pensable y es muy importante poderla estudiar nuevamente. Se ha hablado de una diferencia entre abrogar o suspender. Por supuesto, la abrogación implicaría echar para atrás por completo la reforma. La suspensión implica detenerla y repensarla. Claro. A mí me parece que lo sensato sería esta segunda opción e incluso un grupo que es calificado como radical, como la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación, ha sugerido la posibilidad de suspender, quiero decir, de repensar esta reforma legislativa, que me parece que es un camino plausible para nosotros. Doctor, hemos llegado al momento en el que la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación, pues ella ha argumentado que no se han escuchado sus demandas, por ello estos bloqueos, estas acciones pues alternativas para llamar la atención del gobierno federal, porque ellos hay que recordar que en un principio argumentaban que no fueron parte, ni siquiera se les escuchó para la conformación de esta reforma educativa, que es precisamente algo de lo que usted ya nos decía. Así es, fíjese que no solamente no los consultaron a ellos, no nos consultaron a nadie más.
Ese es el asunto. No consultaron ni a al sector magisterial en un sentido más amplio, ni consultaron a los estudiosos de la educación. Fue una decisión que se tomó de una manera muy privada y al margen de la sociedad. En tal sentido, el reclamo de sectores de la coordinadora por incorporarse a la decisión, pues parece dentro de la razón. O sea, es muy importante nuevamente que las grandes decisiones de nuestro país nos consideren como ciudadanos. Si hubieran consultado a los maestros en esta conformación de la reforma educativa, ¿hoy tendríamos un escenario totalmente diferente? Sí, muy probablemente. Una democracia se construye con base en la deliberación de las decisiones. Y en este país no hemos dado paso a la deliberación de las decisiones. Tenemos nuevamente iluminados que deciden al margen de la sociedad. Se habla de consultas populares, se habla de consultas formalistas, pero es muy difícil que podamos calificar de consulta a lo que hasta ahora se ha hecho en este país. Es necesario fortalecer, desde mi perspectiva, la democracia en las decisiones. Doctor, de manera muy rápida, sí a la suspensión de esta reforma educativa, sí a la modificación de algunos puntos de la reforma educativa o sí a echar para atrás toda la reforma educativa. No, sí a pensar las cosas. O sea, me parece que sería igual de irresponsable sentarse y de un plumazo desconocer todo, como la fue en un primer momento, muy irresponsable hacer un planteamiento sin considerar a los demás. Esta vez la sociedad reclama que entre todos pensemos qué es lo que más nos conviene y que entre todos consultemos a los especialistas, consultemos a los maestros, escuchemos a los niños, a los padres de familia, no en una democracia asambleística, en una verdadera democracia deliberativa que nos dé paso a todos para participar en la construcción de lo que más nos conviene. No estamos jugando el futuro de un partido político ni el futuro de un gobierno. Estamos jugando el futuro de la nación y de la sociedad mexicana. Perfecto, doctor Hugo Casanova, gracias por acompañarnos esta noche en el Financiero Bloomberg. Le agradezco muchísimo la invitación. Gracias y muy buenas noches. Pues ahí lo tiene usted, la opinión de un experto y por tercer día consecutivo integrantes de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación, pues bloquearon más de 13 puntos aquí en la